Jesucristo le dijo a los judíos: les aseguro, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos dijeron: ahora sí estamos seguros que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesucristo responde: si yo me glorificara, mi gloria no valdría. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman Dios y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos dijeron: todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 51 al 59. Quien cree en la palabra de Dios llegará a la vida eterna. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 21 de marzo, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en Suiza. Es el patrono de Suiza, es San Nicolás de Flue, año 1417, siglo XIV de la historia de Suiza. San Nicolás es un santo muy particular, es símbolo de la unidad para el pueblo suizo, es una persona pacifista, tiene principios para lograr que no hayan conflictos, porque fue también un buen político para evitar el conflicto internacional. Tuvo 4 cosas fundamentales este santo: un buen militar, un buen político, se casó, su esposa tuvo 10 hijos, los educó y los formó, fue muy responsable y después los reunió y les dijo: yo quiero ser asceta, ermitaño, y terminó su vida en la soledad, en la oración, en el sacrificio, en el silencio, estando en la línea de Dios. Militar, político, asceta, ermitaño, San Nicolás de Flue. Quien cree en la palabra llegará a la eternidad. Jesucristo le propone a los judíos la fidelidad a la palabra que va unida a la eternidad. Jesucristo predica el reino de su Padre Celestial, y el reino de su Padre Celestial está en que todos se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad, que logren la eternidad. Este es un texto de la Sagrada Escritura en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, que apunta directamente a pensar en esa posibilidad, relación palabra con eternidad, testimonio con eternidad, sacrificio con eternidad. Es así como el ser humano encuentra propiamente el camino de Dios. En el cementerio en Guayaquil, en el país de Ecuador, se encontró en una de las tumbas una frase que me llamó la atención: Ic nove vitae porta este.
Hic nove vite porta este. Eso significa por esta puerta se va a una nueva vida que es la eterna. Muy inteligente el que se le ocurrió colocarle allí a su ser querido esa máxima allí bíblica en latina para decirle a su ser querido y a todos los que vayan a visitarlo al cementerio, por aquí se pasa a una nueva vida, a una eternidad. ¿Cómo la muerte tiene una conexión con la eternidad? La muerte no tiene la última palabra. Los judíos no le entienden el discurso a Jesús de Nazaret. Los judíos dicen que está endemoniado porque está hablando de Abraham que pasó hace siglos y está hablando de los profetas que pasaron hace siglos y este jovencito que tiene 30 años de edad que se llama Jesús de Nazaret. Entonces los judíos dicen, pero ¿usted por qué dice que conoce a Abraham y que sabe de la vida de Abraham? No entienden la relación entre la fe y la eternidad. La palabra y la eternidad. Por esta puerta se va a una vida nueva. La muerte es un buen principio de eternidad. Para ser buenos discípulos de Dios se proponen dos consignas. La primera, la persona que permanece en la palabra de Dios. Él mismo lo dice, el que es fiel a mi palabra, que se deja guiar por la palabra, logra vivir según la verdad de la palabra. Entonces cuando lo logra hacer, gana la libertad que la Biblia llama de los hijos de Dios. La segunda propuesta es cómo lograr una persona ganar la eternidad. Buena pregunta. ¿Cómo gano la vida eterna? Entonces contesta Jesús de Nazaret, existe una relación entre la palabra de Dios, la fe en la palabra, vivir de acuerdo a la palabra y obtener la salvación para la eternidad. Fe, palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra, resultado matemático, eternidad. El mundo judío no entendía qué estaba proponiendo Jesús de Nazaret. Daban opiniones como estas: estás endemoniado, eres más que Abraham, los profetas ya se murieron, ¿quién te crees? El problema de fondo, ¿cuál es? El problema es de fe. Mientras una persona no permita que la fe lo guíe y lo oriente, la inteligencia y el entendimiento seguirá buscando otros medios que ofrecen vida eterna y salvación. Seguirá vendiendo verdades religiosas por todas las calles del planeta y cada uno estarán enfurecidos. Yo tengo la verdadera religión, yo sé cuál es el camino de Dios, yo le vendo pues este libro y este libro lo podrá salvar. Y en eso han pasado ya 20, 21 siglos llevan haciendo exactamente eso. Cada cual tratando de hacer esto que estás diciendo la cita bíblica en este capítulo 8 del Evangelio según San Juan, como esa discusión cuando el Hijo de Dios se está poniendo en puntos en la fe, la palabra y la vivencia de la palabra. La Iglesia Católica nos permite estar atentos a aquello que lastima la fe, que desorienta la fe. Por ejemplo, el primer mandato de la ley de Dios nos pide que guardemos con prudencia nuestra fe, evitemos pecar contra la fe. ¿Hay pecados contra la fe? Sí, hay más de uno. Hay pecados contra la fe. La duda involuntaria no nos permite sostener la limpieza de la fe. Cuando a una persona se le ocurre dudar, y eso no es, yo no creo en eso, yo no creo en nada, yo me declaro agnóstico, dicen, agnóstico. Una persona que no creo en nada, entonces ya la persona lo está haciendo voluntariamente. Eso es una duda de la fe. Hay otro pecado que se llama la incredulidad en el desprecio de la verdad revelada. Cuando la persona es bastante fuerte en su temperamento y desprecia las verdades, se burla, como que no le interesa, hace mala mofa de la cosa de la fe,
Ese es otro pecado contra la fe. La presunción, cuando una persona presume de sus capacidades y no necesita medios de salvación. Yo no necesito nada de eso, ni de rezar, ni todo eso que hacen ustedes. Yo me las arreglo solo a mi manera. Entonces la persona presume. Otro pecado contra la fe. La persona presume que ella está por encima de la fe. Otro, que este es bien común, la superstición. Ese es un pecadillo bien común, superstición. No damos el culto verdadero a Dios, la superstición. La persona va a la Eucaristía, la persona ora, la persona participa y también le jala a todo lo que le vayan ofreciendo, va comprando superstición y va creyendo y va alumbrando y va aprendiendo. Se va desviando rapidito, superstición, pecado contra la fe. Otro, la idolatría, es divinizar lo que no es Dios, idolatría. El capítulo 44 de la profecía de Isaías nos habla de esos pecados contra la fe. Hay otros pecados que dice el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles serán? La adivinación y la magia. Ese es un pecado contra la fe. Adivinación y magia. Otro pecado contra la fe, la simonía. Simón era un personaje histórico en la historia de la salvación que le gustaba comerciar y vender las cosas de Dios. Acá le platica la oración y a las cosas de Dios. Entonces a ese pecado se le llama pecado de simonía, recordando a Simón, el que cometió ese primer acto. Entonces ahí tenemos unos buenos datos para no pecar contra la fe. Jesucristo está diciendo: el que es fiel y cree en mi palabra y la practica, no morirá jamás. ¿Cómo es de interesante la palabra de Dios hoy? Vamos a pedirle a Dios que nos regale esa gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apreciado y querido Dios, mil gracias por todas estas enseñanzas maravillosas, como la fe es tan importante respetarla, vivirla y disponerla para la vida eterna. La persona que cree en la palabra, respeta la palabra y hace voluntad de la palabra, no se equivoca y está en el buen camino hacia la eternidad. Gracias, querido Dios, en tu mensaje hoy. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.